Bien, y tenemos que hablar del fenómeno del Niño porque ya llegó a nuestro país y lamentablemente siempre deja secuelas y lamentablemente, tal como los científicos han adelantado, será un niño de gran envergadura. Puede tener efectos más devastadores y graves que otros niños que hemos padecido en las últimas 2 décadas. En breve vamos a tener la información especializada que nos va a brindar Jonathan Cárdenas, a quien siempre convocamos para que nos explique, nos ayude a entender qué está en juego. Pero vean ustedes un dato saltante. El 6 grados que ven allí es lo que en aumento de temperatura como grado máximo se presenta ya en el mar peruano. A lo largo del litoral de nuestra costa, y ustedes pueden ver ahí el mapa, pueden ver aquí el mapa, me voy a acercar para este lado para que tengamos la referencia. A lo largo de esta costa, la temperatura del mar está mucho más elevada que otros años, pero fluctúa. En algunos puntos puede llegar a ser 6 grados más de temperatura, en otros 4 o 2, sobre todo hacia el sur disminuye. Y claro, uno tiene la primera idea que viene a la cabeza es, caray, qué bueno, el agua está templadita, me podré bañar, pero eso tiene efectos demoledores sobre la pesca, sobre la agricultura y sobre fenómenos climáticos porque se va a afectar también el nivel de lluvias y claro, sequías al sur, lluvias en la zona centro que siempre lamentablemente trae consigo deslizamientos, huaicos y ustedes ven, se extenderá desde junio, ¿sí? Desde ahora hasta el verano del año 2027, hasta el próximo año, con una magnitud fuerte o moderada en diciembre del 26 a marzo del 27. Lluvias principalmente en la costa norte y como vimos en el terminal pesquero de Villa María del Triunfo al inicio del noticiero, escasez de especies marinas. Pero mientras vemos otros gráficos que nos van a ayudar a entender qué es lo que ocurre, vamos a invitar a Jonathan Cárdenas, meteorólogo, quien anteriormente ha participado aquí en Latina Noticias. Jonathan, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Ha participado comentando, analizando y alertándonos acerca de lo que significa la llegada de este fenómeno del Niño. Primer dato, el de la temperatura, como máximo hasta 6 grados en algunos puntos, pero ya veíamos también, recogiendo información de la Marina de Guerra, que entre 4 y 2 grados por encima de lo habitual en junio del año es que está sintiendo en el mar peruano. ¿Eso a qué se debe? ¿Qué efectos está generando, Jonathan? Bueno, sí, tenemos inclusive hasta más, de 6 grados por encima de lo normal en varios puertos, en varias zonas donde se mide la temperatura, digamos, cercana a la costa. En general el mar está caliente, el Océano Pacífico está caliente. La parte cercana a la costa peruana es la zona, digamos, que le llamamos la zona del Niño costero. Ajá. Pero el Pacífico central, en la zona ecuatorial, está también caliente y ya está en un nivel de moderado, inclusive, debido a ese por calentamiento. Encima de moderado y con la alerta que ustedes como científicos también han lanzado. Vamos a ver un gráfico inicial para comentarlo contigo, Jonathan, y también podamos luego tú nos puedas advertir acerca de lo que estamos observando aquí, porque claro, quienes no tenemos la especialidad, vemos fenómenos de Niño extraordinarios. ¿Cómo fue el del año 83 y cómo fue el del año 1998, que son nuestros 2 referentes más desastrosos en los últimos 40 años? Exacto. Lo que quiero mostrar acá es que, todos los niños son distintos, son como nuestros hijos. Se parecen, pero no son iguales. Okay, entonces, cada uno tiene un propio patrón. Y acá podemos ver en el año 83, por ejemplo, en la línea de costa, en color verde, son las lluvias que están por encima de lo normal, mucho acumulado de precipitación. Algo parecido se observa en el año 98, pero en la sierra, en color amarillo, marrón, es déficit de lluvias o muy poca de precipitación. Como podemos ver, existe ese patrón de mucha lluvia en la costa y menos lluvia en la sierra. Y por eso puntos puede llegar a ser sequía también. Exacto, exacto. Ese déficit puede ser tan grande como la sequía que hubo en el año 83. Ahora, el año 83 fue un niño bastante grave. Incluso extraordinario. Recuerdo que el gobierno tuvo que emitir bonos de reconstrucción nacional. A mi papá le pagaban parte de su sueldo con los famosos bonos de reconstrucción nacional. Se requería el apoyo para, digamos, reconstruir el país, sobrellevar el momento. 11 puntos del PBI costó el niño. 11 puntos del PBI.
del 83. Ahora, el del 98 también tuvo efectos devastadores. Sí, bueno, lluvias súper extremas en la zona de costa. Eso incluyó inclusive a la región Ica, que tuvo Puedes acercarte, yo como sí. si fuera el salón de clases, para que tú lo señales. Bueno, lluvias muy intensas, la formación de la laguna La Niña, acuérdense. Y bueno, las lluvias no solamente se quedaron en la parte norte, sino que también llovió en el centro y también algo en el sur. Como te decía, en Ica tuvimos una inundación súper severa producto de un evento, de una lluvia muy fuerte que hizo una crecida de varias quebradas y también del mismo río Ica. Ahora, ¿no? Yo recuerdo, porque también es importante mencionar, que el del año 1998 tuvo un efecto negativo en la popularidad del presidente Alberto Fujimori. Es decir, como todo fenómeno social que tiene impacto en la población, en la economía, genera también a veces la reacción de quienes se sienten abandonados o que el Estado no responde, no reconstruye, no los auxilia, y eso puede tener un impacto político. Creo que el nuevo gobierno que va a entrar en pocos días ya lo tiene leído, pero claramente. Bueno, definitivamente tiene un problema. Se puede generar un problema grande, mapeado, ¿no? Porque afecta pesca, afecta agricultura, afecta transporte, afecta turismo, afecta a distintos sectores. Así es, la pesca ya ha sido afectada definitivamente, la temporada ha sido cancelada, no se ha llegado a la cuota prevista. Seguramente, si se mantiene el calentamiento, la segunda fecha de temporada, que debería ser aproximadamente en octubre, también... Ahora, tenemos otro gráfico, Jonathan, que creo que es muy importante para que las personas en casa entiendan, todos entendamos en realidad, quienes no somos especialistas, cuál es la diferencia entre lo que es un verano normal, la normalidad del año, y cuánto puede afectar el niño costero. Te pido que por favor lo expliques como si se tratara el salón de clases. Tienes toda la pizarra para ti. Vamos a explicar un poco. En condiciones normales, nuestro mar está frío, o suele estar frío. Es una condición, digamos, inherente a... Claro, uno mete el piecito y siente Estamos en la zona tropical, pero nuestro mar es frío. Tenemos una pequeña capa delgada húmeda, debido justamente a que estamos muy cerca al mar, pero después la atmósfera suele ser muy estable, entonces no tenemos facilidad para formar nubes que generen precipitaciones. Por eso en Lima no llueve. Por eso en la costa en general no llueve en condiciones normales. Claro. ¿Y dónde suele llover? En las partes altas, ¿no? Cuando llega la humedad desde la Amazonía, y en las partes altas, bueno, se tienen precipitaciones. Aquí están ubicados nuestros embalses, ¿no? Donde almacenamos el agua, por ejemplo, para la ciudad de Lima, está en la parte más alta. Por eso has marcado aquí cómo elevándose la situación cambia, Chosica, Matucana, y en la parte más alta es donde tenemos más precipitaciones en el verano. Pero cuando tenemos el fenómeno del Niño, esto cambia. El mar ya no es frío, es cálido. La atmósfera también se calienta y puede soportar más contenido de humedad. Y tenemos, digamos, en el ascenso hacia la cordillera, ya zonas más bajas donde se pueden generar estas precipitaciones. Acá lo estamos viendo, por ejemplo, a la altura de Chosica, Santa Eulalia, Matucana. Ahí es donde se pueden concentrar muchas de estas precipitaciones y de manera muy intensa. Hay muchos huaicos, cuando hablamos de Chosica, Santa Eulalia, Matucana, ¿no es cierto? Y claro, las zonas equivalentes a lo largo del país. Exacto, a lo largo de toda la línea de costa tenemos cuencas y el mismo esquema, obviamente con diferentes nombres y también con diferentes niveles del calentamiento. Acá lo podemos ver, Jonathan, si retrocedes 3 pasos. Claro, ya dice, la franja de mar frío, acá es mar cálido. Exacto. Y luego la otra franja, que es muy delgada, la franja naranja, que tenemos ahí, aquí ya la tenemos mucho más condensada. Es una capa mucho mayor. Humedad caliente, ¿no? Uno siente claro, el todo contenido de humedad es justamente el potencial de agua, que es la que puede precipitar. Entonces, esos son los mecanismos. ¿Y esto ya lo estamos teniendo ahora? Ya lo estamos teniendo, pero hay un efecto, hay un factor importante, la temporalidad. No estamos en estación de lluvias todavía. ¿Cuándo comenzamos la estación de lluvias? En diciembre. Entonces, si el calentamiento se mantiene al nivel que estamos ahora, porque ya el día de hoy estamos a nivel de fuerte, no de moderado, ya estamos a nivel de fuerte. Ya estamos en un momento en que la autoridad debe tomar medidas. Bueno, el día de hoy han emitido emergencia, se ha declarado una emergencia, pero eso, mientras no haya medidas concretas, es el marco conceptual, es lo declarativo. Exacto, pero por lo menos ya tenemos. ¿Qué nos espera a nosotros en casa, a las familias, las personas que se están viendo? ¿Qué
es lo que deben aguardar para los próximos meses o semanas? Mira, lo que sigue va a continuar es calentamiento. Ok. Vamos a estar más cálidos que lo normal, no vamos a tener un invierno como tal, así que, digamos, la ropa de invierno seguramente va a seguir guardada. Ya. Y eso va a persistir no solamente en julio, sino en agosto y también en septiembre, y por eso el ENFEN menciona de que en estos 3 meses el evento estaría en condiciones de fuerte. Ajá. Ahora, también veíamos en el mercado especies marinas que no llegan, otras que han aparecido. Eso también lo vamos a tener durante los próximos Sí, definitivamente. Porque el Anchoveta, digamos, no vamos a encontrar, pero hay otras especies que son de agua cálida que se pueden consumir sin ningún problema. Jonathan, una pregunta que nos hacen nuestros televidentes permanentemente. Niño costero, niño o el niño global. ¿Es lo mismo? ¿Es el mismo bebé con otro nombre? Tenemos también un gráfico, o de pronto tú nos puedes explicar de qué hablamos cuando hablamos del niño costero y a qué nos referimos con el niño global. A ver, el fenómeno del niño es un solo fenómeno. ¿Ya? Se ha tenido que hacer esta diferenciación porque según la zona que se calienta en el Océano Pacífico, ya sea en la parte del centro del Océano Pacífico entre Australia y Sudamérica, o si se calienta la zona frente a nuestra costa, los impactos que tenemos son distintos. Cuando se calienta la zona costera peruana, el niño costero, tenemos este impacto en la temperatura, es directo, es inmediato. Claro. Apenas se calienta, empezamos a tener el impacto térmico. En la costa y por eso es niño costero. Exacto. A veces vienen juntos, como están en este momento. En este momento ya está el niño global, que es en el centro del Océano Pacífico, y el niño costero. Pero a veces no vienen juntos. Claro. Puede empezar en la costa peruana y estar caliente, y el resto del Océano Pacífico estar frío. Pero ahora vienen juntos. Ahora eso quiere decir que la masa de agua que podríamos decir está en el centro del Pacífico seguirá viajando hacia nuestra costa. Exacto, va a seguir alimentando el calentamiento y por eso, digamos, tenemos mucho mayor probabilidad de que eso se sostenga hasta el verano, y si eso ocurre, como todos los modelos en este momento están indicando, vamos a tener complicaciones justamente porque ya coincide con la temporada de lluvia, que inclusive se puede adelantar. Justamente el Servicio Meteorológico está anunciando eso. Y a partir Podría de ser ahora, noviembre, diciembre, que comiencen las lluvias en el norte. Y a partir de ahora hasta el próximo verano. Exacto, va a persistir enero, febrero, marzo, y el calentamiento como tal, claro, no con la misma magnitud, podría persistir hasta el otoño del próximo año. Bueno, Jonathan, vamos a estar muy atentos a cómo monitoreamos esta situación, cómo informamos y cómo brindamos los mejores consejos para que las personas en casa sepan a qué atenerse en medio de este fenómeno que ya ha motivado que el gobierno declare emergencia en 23 regiones del país, pero el nuevo gobierno tendrá que asumir otro tipo de medidas, nombrar un comando de contingencia, responsables que afronten lo que cada mes, cada semana el fenómeno del Niño genere. Y me quedo con el dato que tú compartías al inicio, que incluso ya estamos por encima de 6%. 6 grados. 6 grados, por encima de 6 grados de lo que es habitual en junio cada año a lo que tenemos ahora. Así es. O sea que si deberíamos estar en 19, estamos en 25, 26 y a veces un poco más. Bueno, la temperatura en Lima debería ser 16 grados en la madrugada y estamos amaneciendo con 21 grados. Claro. Uno dice qué rico, no tengo frío, pero bueno, ya vimos que eso genera va a generar un efecto en muchísimas cosas. Muchísimas gracias, Jonathan Cárdenas. Como siempre, te seguiremos llamando para que nos ayudes a entender cada vez que haya algo que apuntar respecto a este fenómeno.